Paz y bien, queridos hermanos y hermanas. Hoy, este día vamos a escuchar la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles fueron conducidos a comparecer ante el Sanedrín y el sumo sacerdote los interrogó diciendo: ¿No os habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que lo obedecen. Ellos, al oír esto, se consumían de rabia y trataban de matarlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todos lo libra el Señor. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y oído, da testimonio, y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio, certifica que Dios es veraz. El que Dios envió, habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo, y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo, posee la vida eterna. El que no cree al Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Al escuchar la proclamación de la primera lectura, comenzamos con este introito de que los apóstoles están frente al Sanedrín, pero ante la autoridad del Sanedrín ponen por encima de ella la obediencia a Dios. Cumplir la voluntad de Dios es más importante que cualquier prohibición humana que ostente autoridad. No pierden la ocasión de recordarles que ellos fueron los que mataron en un madero al autor de la vida, y Dios lo resucitó nombrándolo jefe y salvador para otorgarle a Israel la conversión con el perdón de los pecados. Esta es una síntesis de la fe apostólica que sitúa a los apóstoles en una dimensión de testimonio por medio del Espíritu que Dios da a los que le obedecen. Los apóstoles han abandonado el miedo. Todo tipo de sucesos milagrosos le están ocurriendo. Nada impide su predicación. Ni siquiera el hecho de haber sido encerrados impidió que predicasen en el templo. El abandono del miedo es el origen de la superación. Es el momento de la fe, de los actos de amor, de cómo afrontar cada acontecimiento de dolor. El abandono del miedo es el origen de la libertad, de la expresión libre de nuestra fe. El abandono del miedo nos sitúa en el testimonio de la vida. Podemos dar testimonio de todo cuanto amamos porque ya no hay nada que coarte su expresión. El abandono del miedo
a veces nos conduce a enfrentamientos, porque supone un cambio personal e importante que confundirá a quienes van a impedir que esos cambios sucedan. Es lo que se llama la resistencia al cambio. La gente procurará verte siempre con la idea que tienen prefijada en su mente, y toda disonancia conducirá a una tensión. El abandono del miedo nos introduce en el camino del coraje. Habrá cosas impensables para ti a las que hoy te atreves a contradecir. El coraje y la fuerza se mostrarán más contundentes. A la hora de afrontar los problemas ya no hay parálisis. Ahora todo es creatividad y camino por andar. Siguiendo con el salmo responsorial, si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Verdaderamente tenemos que tener una fe bien centrada, una fe que esté bien cimentada, no sobre arena movediza, sino sobre la piedra angular. Esta piedra angular que es Cristo Jesús. Nuestra fe debe de estar ahí, porque nos dice el Salmo responsorial: aunque el justo sufra muchos males, de todo los libra el Señor y lo libra de sus angustias, porque cuando uno grita, el Señor lo escucha. Queriendo decir, cuando grita debe ser en sentido figurativo, no al pie de la letra. Si nosotros oramos en silencio y le pedimos al Señor que nos ayude en todo momento, Él está siempre con el oído atento para escuchar nuestro clamor. Por eso, cada que nosotros oramos con el corazón en el silencio de nuestra alma, en el interior de nuestro corazón, Él siempre está atento a nuestras peticiones. Por eso, así es como el Salmo responsorial nos invita a orar. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Hay verdades en la vida en las que uno cae en la cuenta por el mero hecho de experimentar la caducidad de las promesas hechas a los hombres. A esas verdades nos aferramos como si fuera el único testimonio que existe. Sin embargo, hay una verdad que brota de la fe, la que da testimonio de la vida de Dios, la que se expresa con el amor y el perdón, la que nunca renuncia a los gestos de misericordia. La verdad expresa la bondad de Dios en la piel de aquellos que se desviven en los caminos de la pobreza y del abatimiento humano. Todo árbol caído encierra en él una esperanza, la esperanza de volver a levantarse. Así pasa con el ser humano. La fe que certifica la veracidad de Dios es aquella que es capaz de levantarse para vivir. Dios nos llama a la vida, a una vida renovada. Nos resucita en el aliento vital que nos ofreció en la creación. Nos revitaliza en la fe y en la esperanza con la resurrección. Nosotros continuamos presenciando escenas de valentía de aquellos primeros discípulos y discípulas que, llenos de Espíritu Santo, responsabilizan a las autoridades religiosas de aquellos tiempos del asesinato de Jesús. A riesgo de su vida, se saben conscientemente testigos del crucificado resucitado. Hemos de reconocer con agradecimiento que en la iglesia siempre ha habido cristianos valientes, capaces de denunciar la corrupción, la explotación y los abusos de poder. Pero tristemente, en otras ocasiones, la iglesia se ha llamado al silencio y mucho peor a la complicidad frente a tantas injusticias sociales. Las comunidades cristianas llamadas a ser presencia viva de Dios, debemos recordar que Jesús recuerda cuánta gente es perseguida y ha sido perseguida sencillamente por haber luchado por justicia, por haber vivido sus compromisos con Dios y con los demás. Si no queremos sumergirnos en una oscura mediocridad, no pretendamos una vida cómoda, porque quien quiera salvar su vida la perderá. San Mateo, capítulo 16, versículo 25. Queridos hermanos y hermanas, el evangelista San Juan exhorta a las comunidades cristianas expuestas a todo tipo de amenazas a que no pierdan el ánimo y sigan siempre el camino de la verdad y de la vida que les marcó Jesús. Invitados estamos a fomentar una auténtica espiritualidad
que nos haga más consistentes de nuestro compromiso a favor y en defensa de la vida. Pregunta para la reflexión personal: ¿qué haces para alimentar tu vida espiritual y tu compromiso profético? Pidamos llenos de confianza para que cada día sepamos ver la constante vocación a la vida que el resucitado nos ofrece, y que el Señor nos dé su Santo Espíritu ahorita que estamos en este tiempo de Pascua, preparándonos para celebrar esa festividad o solemnidad de la fiesta de Pentecostés, pidiendo al Señor que se derrame una vez más su Santo Espíritu sobre toda la Iglesia universal y sobre todos nosotros los que nos decimos cristianos, para que Dios acreciente nuestro amor, acreciente nuestra fe, y estemos dispuestos incluso también nosotros a testimoniar con nuestra vida, a ser posible, porque se conozca la verdad, porque se conozca la fe, porque se reconozca que Jesús ha resucitado. Demos gracias al Señor, porque es grande con nosotros y nos muestra sus maravillas, sus obras, su creación. Bendiciones en el nombre del Señor Jesús resucitado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.